Epa lagunok ongi etorri Gaztetxearen kanal hemen jarraitzen du Aquí hubo Tomb una Raider, batalla. The Rise of Tomb Soldados Raider. armados contra peregrinos devotos. La Orden de la Trinidad. Gauza hau ikustera. El profeta. Asesinado por la Orden de la Trinidad. Hijo mío, la Orden de la Trinidad se ha enterado de que los seguidores del profeta están construyendo una gran tumba, un oasis a las afueras de Berea. Pero lo que más me preocupa es que, mientras que nosotros creíamos que estaban construyendo una tumba para su profeta, la Trinidad cree que aún sigue vivo. Nos hemos enterado de que está predicando sus herejías entre los ciudadanos del lugar, atrayendo cada día a más gente con sus historias sobre cómo venció a la muerte. Es un mentiroso y un hereje que afirma hacer milagros que solo podrían ser divinos. Me juraste que había muerto. ¿Nos has fallado? Joder, por los pelos. Zerbait gehiago dugu begiratzeko. Badirudi. Ez, beraz jarraitu dugu bidarretik aurrera. Se abren paso mediante explosiones. Esa pared parece débil. Vale. Hay agua ahí detrás. Debería poder subir el nivel si logro acceder. Esperemos que funcione. Va a ser... Urratu gara. Espectacular. Lo hemos conseguido, papá.
Así que... Tengo que encontrar una forma de ascender. Si elevase el nivel del agua. Quizás si logro atravesar esa pared. Berriro guztitzera. Esa compuerta está reteniendo el agua. Me pregunto si puedo levantarla. Mierda, ya casi están dentro. Ahora pizkanaka.
Tengo que hacer subir el agua. Mi señor, lo que dice es imposible. Yo mismo clavé una lanza en el corazón del profeta. Lo vi morir. Sin duda su gente ha vestido a otro hombre con la túnica del profeta asesinado para continuar con sus mentiras. Están acabados, desacreditados y exiliados. Nos dirigiremos al sur y pasaremos por la espada al resto de su gente. Pero el profeta está muerto. Lo juro. ¿Dónde pongo a agarrar caballo?
dut ulertzen. Goazen hemen. Ya topatzen dudan zein behar da. Quizás pueda soltar esa plataforma. Goazen berri bera. Oh, one shot. Joder. Laduta lortu behar dut.
Si pudiese llegar a esa barra. Vale, cinematográfico, ¿vale? Se usa de tu voz, el lugar. Te encontré. Vacía. Está vacía. No. No. ¿Qué se me ha pasado? ¡Está aquí abajo! ¡Plantad las cargas! La tumba del profeta. Tras todo este tiempo. ¿Y el artefacto? Dentro. Si Dios quiere. Abridlo. Con cuidado. Puede ser muy peligroso. ¿Quién es él? ¿Quiénes sois? Eres una chica lista. Creo que lo sabes muy bien. La Trinidad. ¿Dónde está el artefacto? No sé de qué me hablas. No intentes engañarme. Nos has traído hasta aquí. Mira, cuando llegué ya estaba vacío. No había ningún cuerpo, ni mucho menos un artefacto. ¡Abajo! ¡Corre, vamos, corre! ¡Ya falta poco! Venga ya. Indiana Jones una bruja, ¿Qué es esto?
Jonah, Lara, tengo tanto que contarte que no sé. ¿estás en la tumba del profeta? Sí, pero me han seguido. ¿Qué? ¿Quién? Se hacen llamar la Trinidad. Han intentado matarme. ¿Qué narices pasa aquí? Me estás asustando. La tumba estaba vacía, pero creo que buscaban la fuente divina. ¿El artefacto que buscaba a tu padre? Sí, y hay más. Encontré este símbolo en la tumba. Sabía que lo había visto antes. Me estaba volviendo loca. Entonces me acordé de que lo había visto en los libros de papá. Escucha esto. La ciudad perdida de Kitez se dice que desapareció en Siberia en el siglo XII. La leyenda cuenta que en la víspera de la invasión de la horda mongola se hundió bajo un lago. ¿Y tiene que ver con el artefacto del profeta? Es el mismo símbolo. Lara. Si la fuente divina está oculta en las ruinas de Kitez esperando a que la encuentren, tengo que ir. ¿A Siberia? ¿Estás de broma? Piénsalo. Si es cierto que esa cosa puede revelar el secreto de la inmortalidad, lo cambiaría todo. Las enfermedades, el sufrimiento, la muerte, se irían. ¿Tú te estás escuchando? Jonah, hemos pasado por muchas cosas. Sabes que hay algo más ahí fuera. Esto podría ser real. No me importa si es real. He perdido a muchos amigos y no quiero perderte a ti. Papá nunca lo relacionó con Kitez. Lo dejó todo por esto. Tú incluida. Deja ya de culparte por lo que pasó. Él se lo buscó. No puedo abandonarle. Ahora no, es todo lo que tengo. No, no lo es. Si lo pensases 5 minutos, quizás lo verías. ¡Maldita sea! Jonah. Lara. ¡Hostia! ¡Quieto! ¡Suelta el libro! ¡No puedes pararnos! Mierda, Lara. ¿Qué vamos a hacer? Les he llevado a ella, Jonah. Si la fuente divina es real, hay que encontrarla antes que ellos. Entonces a Siberia. Lara, ¿sigues ahí? ¡He encontrado refugio! ¡Jonah! Jonah, si me oyes, vuelve. No intentes encontrarme. Tengo que hacer esto sola. Dios. Debo encontrar refugio.
No te pares. Ai, Sibilia suhvatere. Tú Egiten den puedes. noche Sigue. Un campamento. Vale. Vale. Debo encender un fuego. Bien, esto debería funcionar. Con esto no paso la noche. Tengo que recoger más. Seco como para arder. Espero. Ahorita orain bat. Kasualitat handia. Acaba de morir. Nada de... De vuelta al campamento. Guazen. Kanpalekura. Ez daude otsoa. Venga, muévete. Nuestros hombres están inspeccionando las ruinas. Si el artefacto está allí, lo encontraremos. ¿Qué hay del resto? Siguen resistiéndose, pero pronto tendremos la situación bajo control. Bien. La Trinidad tiene fe en ti. La Trinidad. Voy a necesitar un arco más fuerte. Ojalá el dolor no fuera tan familiar. Es como mirar a un viejo enemigo a los ojos. Quiere derrotarme. Que me deje morir. Pero no lo haré. No puedo. Aquí hay algo. Tiene que haberlo. Si no, la Trinidad no se habría metido en este infierno nevado. Solo espero que Jonah esté bien. Que encontrara un camino de vuelta. No. No podría arriesgarme a que se quedara conmigo. Otra vez no. Volver a sentir el dolor de perderlo sería insoportable. Este es mi camino. Bueno, lagunok, hemen utziko dugu eta hurrengoan gehiago. Agur.